aparecer que en el chat de la reunión ya se está grabando directamente lo que es la clase para que todos estemos enterados. Buenas tardes, Fanny. Entonces, cuando vamos a platicar de lo que es el agua, nosotros vamos a comenzar directamente con qué propiedades tiene el agua. A nivel biológico, tenemos un montón de propiedades que van a estar asociadas para bien y para mal. Buenas tardes, Jorge. Entonces, vamos a estar midiendo y vamos a estar discutiendo muy poquito, porque obviamente si nos vamos a meter a discutir la fase del agua, ustedes van a encontrar compendios y compendios y compendios de libros donde va a hablar del agua desde el punto de vista de alguna particularidad. El agua desde el punto de vista de la erosión, el agua desde el punto de vista de los cultivos, el agua desde el punto de vista de, no sé, el medio ambiente, o el agua desde el punto de vista de las nubes, etcétera, etcétera, de la contaminación, el cambio climático. Hay muchas maneras en que nosotros podemos abordar lo que es específicamente el concepto de agua. Pero para nosotros como personas que estamos viendo lo que son los análisis, necesitamos primero sentar ciertos precedentes de cómo es que lo vamos a estar midiendo y en base a qué lo vamos a estar comparando. Entonces lo vamos a ver de una manera muy simplificada desde el punto de vista químico lo que es el agua, porque obviamente cuando nosotros hablamos y nos extendemos completamente en el tema de agua, pues tendríamos que tocar a lo mejor las fuerzas que unen las moléculas de lo que es el agua, que si tenemos puentes de hidrógeno, que cómo van a estar interrelacionando el agua con otro tipo de componentes en el medio ambiente, que si tenemos fuerzas de Van der Waals, y que si hay un montón de cosas, y aquí se pueden retomar un poquito de lo que es su vida en bioquímica, y ahí ustedes pueden recordar algunas cosas que se han visto directamente en estas materias referente a lo que es el agua y este tipo de interacciones y fuerzas y la forma como las moléculas van a estar moviéndose directamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es el agua, por definición, lo vamos a manejar, definición global, no como parte de alimentos. Ahorita vamos a hablar de lo que son los alimentos. Entonces, en nuestro planeta, el agua es la única sustancia que coexiste abundantemente en los 3 estados físicos posibles. Es nuestro único líquido común y el sólido puro más ampliamente distribuido. Están siempre presentes en todas partes, como en la atmósfera, suspendido en forma de partículas de hielo o sobre la superficie terrestre en diversos tipos de nieve y hielo. Entonces aquí como característica del agua, ella está en todo, está en nosotros y está en el medio ambiente y está en todo. No hay, ¿cómo se llama? Organismo que nosotros pudiéramos decir, bueno, esto no contiene agua, porque aún a nivel celular nosotros tenemos cierta cantidad de agua dentro para que se puedan llevar a cabo lo que son las funciones. Entonces, en nuestro planeta va a existir, y ustedes lo pueden ver, les digo, desde el punto de vista de agua potable, desde el punto de vista de los mares y un montón de cosas, interacciones que va a tener directamente lo que es nuestra agua. Entonces, es esencial para la vida como parte importante regulatoria de lo que es la temperatura corporal, como disolvente y como vehículo portador de los nutrientes y productos catabólicos, como reactante y medio de reacción, como lubricante y plastificador, como estabilizadora de la conformación de biopolímero, como probable inductora del comportamiento dinámico de lo que son las macromoléculas, incluyendo sus propiedades enzimáticas, catalíticas, y de otra forma podrían ser depreciadas si no estuvieran trabajando directamente con el agua. Entonces, dentro del cuerpo nosotros tenemos muchas características que nos va a estar funcionando lo que es el agua. Para verla como todo un conjunto, nosotros tenemos que ir visualizándola desde todos los puntos de vista. Entonces, tendríamos que visualizarla desde el punto de vista del agua como ingrediente dentro del aprovechamiento hacia nosotros como humanos, el agua como un producto transformador, algo que se utilizó para llegar al medio que nosotros estamos utilizando, el agua como componente principal de nosotros como humanos. Nosotros tenemos alrededor del 70% de agua, y el agua como catalizador de muchas reacciones que nosotros pudiéramos estar utilizando. Pero pues, ¿a dónde vamos? ¿O qué es lo que nosotros estamos buscando? Pues primero sentar los precedentes de qué es el agua, cómo la podemos medir, qué densidad tiene, qué propiedades va a tener. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ir midiendo ciertas propiedades y haciendo ciertas comparaciones con otras macromoléculas que existen en el medio, que podemos estar visualizando. Macromoléculas tales como, perdón,
proteínas, fibras, carbohidratos, otro tipo de macromoléculas que nosotros pudiéramos estar encontrando en lo que es el medio y, ¿cómo se llama?, que pudieran estarse interrelacionando con esta molécula. Entonces, desde aquí, como primer paso para familiarizarse con el agua, conviene considerar sus propiedades físicas, comparando estas propiedades del agua con las de las moléculas de similar peso molecular y composición atómica. Ahí están enumeradas. Es posible determinar si el agua se comporta de una forma normal o de una forma anormal. O sea, nosotros tenemos moléculas donde vamos a estar haciendo la comparación. Estas macromoléculas nos van a dar la idea de cómo es que está basándose lo que es la observación del agua. Entonces, en estas comparaciones se puede observar que el agua funde, o sea, que se derrite, que hierve en temperaturas anormalmente altas. Desde este punto de vista, nosotros tenemos temperaturas que a lo mejor otro tipo de productos, otro tipo de macrocomponentes no van ¿cómo se llama?, a tener esta temperatura. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua hierve alrededor de los 100 grados centígrados. Otros macrocomponentes alrededor de los 100 grados centígrados ya no están funcionando. ¿Por qué? Porque ya no tienen las capacidades para estarse, ¿cómo se llama?, no desnaturalizando, vaya. También sabemos que el agua va a cristalizarse en 0 grados o menos de 0 grados para poder generar lo que son cierto tipo de productos. En este caso, el hielo. Muchos macronutrientes en esas temperaturas, pues estamos o no viendo nada, necesitan temperaturas muchísimo más bajas a poder generar un proceso de cristalización de menos 10, menos 18, menos 20, o en temperaturas antes del 0 ya estamos viendo nosotros algunos cristales que se van empezando a generar. Entonces, por eso es que tienen este comportamiento anormalmente alto. Nosotros tenemos unas características que no presentan otras macromoléculas, simplemente las presenta el agua. Entonces, existen valores inusualmente elevados de tensión superficial. Aquí nosotros podemos ir midiendo y pues ustedes lo pueden ver fácilmente como ustedes ponen un corcho y la tensión superficial va a evitar que se hunda. La tensión superficial también ayuda a que, por ejemplo, estos animalitos que salen corriendo, no sé si los han visto, hay muchos videos donde sale un animal corriendo directamente por encima, es como un lagartijo que sale corriendo por encima de lo que es el agua. Él usa la tensión superficial para poder ir corriendo por encima de lo que es el líquido. Entonces tenemos una tensión superficial elevada, que nos presentan otros líquidos con características que pudieran llamarse similares, comillas, comillas. También tenemos una constante eléctrica, una capacidad calórica y calores de transición que van desde los procesos de fusión, vaporización y sublimación. Entonces, nosotros tenemos comportamientos que no se están encontrando en otro tipo de macromoléculas y los estamos comparando porque nosotros lo que queremos saber es si tienen características similares. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a obtener lo que son los productos o las propiedades de lo que es el agua. Entonces, ahí en base a todas estas características, nosotros podemos encontrar ciertos factores que nos están haciendo distintiva lo que es el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos cierta conductividad térmica en líquidos, pero cuando estamos hablando de que tenemos sólidos de agua, tenemos una conductividad térmica mayor. Es 4 veces más grande que la conductividad térmica que nosotros teníamos en un líquido. Y esta es una propiedad que no se presenta en otro tipo de macronutrientes. Entonces nosotros lo estamos encontrando. No solamente como el agua, como algo líquido, o sea, como un producto así para beber, sino como un material sólido cuando nosotros lo estamos llevando al proceso de congelación. Entonces, ese tipo de comportamiento térmico nos da la idea de cómo es que se va a estar evaluando el congelamiento y descongelamiento de nuestros productos a través de todo lo que son las categorías, no solamente de alimentos, sino de todo tipo de tejido que se vaya a estar desarrollando. Si nosotros tenemos una conductividad térmica mayor, es mucho menos la cantidad de ¿cómo se llama?, energía que tenemos que implementar para poder congelar una sustancia pura que una sustancia que tuviera algún parámetro o algún macronutriente o un nutriente en general, analito, o llámenlo como ustedes decidan, conexo. Por ejemplo, si tenemos agua pura, agua solamente, vamos a generar lo que es el proceso de cristalización llegando a los 0 grados.
Pero si tenemos un agua con alguna mezcla de algún tipo de ingrediente, analito, lo que ustedes gusten y manden, por ejemplo, un lípido, nosotros tenemos agua con grasa. Entonces, esta agua con grasa no va a congelar de la misma manera, ni va a conducir lo que es, ¿cómo se llama? Este calor que nosotros estamos generando, que nosotros estamos necesitando, y no calor como per se de que le vamos a poner acá una conductividad en una flama, etcétera, sino como energía, vaya, donde nosotros las moléculas se van a estar acomodando para poder llegar a esa fase sólida. Se van a tardar muchísimo más porque aquí el lípido va a estar interrelacionándose con lo que es nuestra agua. Entonces, al momento en que nosotros estemos hablando molecularmente, cuando nosotros estemos haciendo lo que es el acomodo directo de estas, ¿cómo se llama? De estas moléculas para generar algo más sistemático, algo que tenga más cuerpo, algo que se esté comportando tenga un orden específico porque ya es un sólido, vamos a batallar muchísimo más, vamos a tener que meter más energía, a pesar de que tenemos una conductividad térmica mucho mayor, o sea, tenemos una conductividad de energía mucho mayor en el líquido, pero en el líquido sol, digo, en el hielo sol. Entonces, ya aquí es donde nosotros vamos tomando decisiones de cómo es que el hielo y cómo es que el agua nos van a estar, ¿cómo se llama? Dando pie a las investigaciones referentes a lo que son sus componentes. Entonces, en base a esto, ellos hicieron un montón de experimentos. No los voy a agobiar más con ese tipo de datos, pero hicieron un montón de experimentos y decidieron que había ciertas capacidades que se parecían a lo que eran esos nutrientes que los estaban midiendo al mismo tiempo que el agua y se comportaban de forma similar, pero que había características que eran única y exclusivamente de lo que es el agua y generaron tablas. Entonces aquí nosotros podemos ver esta tabla y no es la única, existen tablas a nivel internacional que van a tener todas las cualidades de lo que es el agua. Aquí está de una manera muy reducida directamente lo que son algunas propiedades que nosotros podemos encontrar y que nos van a dar una referencia al momento en que nosotros hagamos transformaciones o usemos lo que es el agua como un vehículo. Porque como les digo, el agua va a ser ¿cómo se llama? Va a estar interrelacionándose con nuestros órganos internos, con la forma como nosotros vayamos a estar ayudando a que, no sé, ¿cómo se llama? El alimento que nosotros estamos ingiriendo va a tener agua y se va a estar aprovechando directamente por el cuerpo, el agua que nosotros tenemos que ingerir así tal cual, como natural, que también nos va a ayudar a ciertas funciones, como de las rutas metabólicas, para llevar ¿cómo se llama? Limpieza a lo que es nuestro sistema, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que nosotros podemos estar viendo directamente lo que es el agua y en los sistemas fuera de lo que es el cuerpo, cómo se va a estar interrelacionando ella y las transformaciones subsecuentes hacia algún tipo de producto, no solamente alimentos, sino cualquier tipo de producto. Si ustedes quisieran hacer cemento, pues tienen que ver lo que es el agua. Si ustedes quisieran trabajar con una madera, pues tienen que ver cuál es la composición química de la madera y tienen que ver cuánta agua está contenida directamente para hacer los tratamientos específicos de ese trozo de madera. Si quieren trabajar con un suelo, tienen que ver qué cantidad de agua está contenida en el suelo para hacer lo que son los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues tenemos lo que es el peso molecular, los puntos de fusión, de ebullición, temperaturas críticas. También podemos tener en la siguiente diapositiva lo que es la densidad, la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor, la capacidad calórica, o sea, también aquí podemos ver la conductividad térmica como en agua líquida es muchísimo menor que en hielo a menos 20 grados, cuando estamos hablando de un producto directamente puro. También podemos ver constantes dieléctricas, difusiones térmicas, etcétera, y en sus temperaturas que nosotros pudiéramos estar manejando como ideales. Podríamos tener temperaturas más altas, 30, 35, 40. Podemos estar haciendo los valores de alrededor de 100 grados. Lo podemos tener ¿cómo se llama? En -1, en -5, etcétera. Pero no van a cambiar gran cantidad ¿cómo se llama? El valor. Vamos a tener el valor sobre los mismos parámetros. Ustedes pueden ver que es depreciable lo que nosotros estamos viendo en los movimientos, dependiendo de la cantidad de temperatura que podamos llegar a tener. Cuando nosotros estamos hablando de la viscosidad y la tensión superficial, ustedes ven que no hay ningún valor asociado con 0 grados centígrados o con -20.
¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un producto sólido y como les digo, ya hubo un reacomodo de estos, ¿cómo se llama? Componentes, las moléculas que tienen lo que es el agua, ya están en una fase completamente ordenada. Entonces ya no tienen niveles de energía para gastar, ya nada más están ahí. Entonces, como están en una fase ordenada, por eso se solidifican y ya no tienen comportamiento ni de viscosidad ni de tensor superficial, porque ya no se están comportando directamente como líquidos, ya están completamente en una sola estructura. Entonces, hablando de eso como propiedades del agua, nosotros también podemos ver, y como les decía, desde todos los factores, cómo es que nosotros tendríamos lo que es el agua en aprovechamiento para lo que es el humano. Entonces ahí nosotros podemos ver, y esto varía dependiendo de la dieta, y etcétera, etcétera, pero ahí nosotros podemos ver cómo es que está distribuida lo que es el agua y la pérdida de ella, el medio donde nosotros estamos generando lo que es la pérdida y de dónde es que viene la fuente. Entonces aquí vienen 2.500 mililitros por día que deberíamos de estar ingiriendo y pues de dónde vienen, pues si de alimentos, bebidas, la oxidación propia de lo que son los nutrimentos, una vez que entran a las rutas metabólicas y que estamos haciendo el aprovechamiento de ellos, cuánta agua es que se está desperdiciando, cuánta agua está saliendo directamente. Y aquí vienen los medios específicos de cómo es que la estamos perdiendo. Esto como generalidades del agua. Hay muchas. Obviamente podemos ver la química, la forma como va a estar ¿cómo se llama? Una molécula de agua interaccionando con una molécula de proteína, una molécula de agua, con ¿cómo se llama? Con una grasa, una molécula de agua, y las fuerzas que van entre ellas y ver todo lo que estos niveles de energía, que si generan un puente de hidrógeno, que si es fácilmente que nosotros la vayamos a poder liberar o que si están ampliamente ligada en lo que es este nutrimento. Podemos ver todas esas partes desde el punto de vista químico y como les digo, desde los otros puntos de vista ambientales y demás, es mucha la información que podemos tener del agua. Pero aquí nada más nos sienta un precedente de qué es lo que tenemos o cómo es que vamos a irlo buscando para poder hacer las aplicaciones directamente en alimentos. Estas velocidades o estos intercambios de calorimetría nos dan una base de cómo nosotros podemos hacer transformaciones en alimentos, cómo es que nosotros podemos medir, cómo se va a comportar el momento de hacer mezcla de ingredientes, cómo es que nosotros la podemos poner como un vehículo para que haya una transformación, etcétera, etcétera. Cómo es que nosotros la vamos a ir manejando desde este punto de vista para hacer una transformación de un producto que queremos sacar directamente en la industria, hablando netamente de lo que son los alimentos. Entonces, por eso es importante y nada más lo quería recalcar así como de manera no muy detallada, de que es de dónde estamos partiendo y por qué es necesario que nosotros hayamos visto al menos como una probadita de lo que son las generalidades del agua. Para ahora que nosotros hablemos directamente de esta agua en alimentos, nosotros podamos saber hacia dónde tomar decisiones al momento en que estuviéramos trabajando. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de los alimentos, hay dos tipos de agua y ahorita las vamos a ver a detalle, que son el agua libre y el agua ligada. El agua libre es aquella que no está en interacción con absolutamente nada. El agua ligada es la que va a tener alguna interacción con algún tipo de nutrimento. Por ejemplo, nosotros tenemos características dentro de los alimentos que generan geles. Entonces nosotros tenemos un carbohidrato, en este caso el almidón, y ese almidón va a atrapar en su red lo que es el agua que nosotros le estamos poniendo. De tal forma que mientras que nosotros estamos haciendo la hidratación en cierta temperatura, va a, ¿cómo se llama?, empezarse a hinchar lo que es el gránulo de almidón porque está reteniendo directamente lo que es toda esta cantidad de agua. Desde ese punto de vista, esa agua, al momento de que nosotros vayamos a hacer una evaluación, no es fácil que nosotros la podamos quitar directamente de ese almidón. ¿Por qué? Porque la tiene atrapado esa matriz. Entonces está, ¿cómo se llama?, reaccionando directamente con ese carbohidrato, entonces está ligada al momento en que nosotros la estamos evaluando. Le tenemos que a lo mejor poner una tecnología extra para poderla liberar de esta matriz que la tiene atrapada y poder visualizar qué es lo que estamos midiendo. Mientras que el agua libre es fácilmente medible. Nosotros tenemos un producto y este tipo de producto va a tener una cantidad de agua que está, ¿cómo se llama? Nada más ahí. ¿Por qué? Porque ya teníamos este gránulo de almidón, se hinchó completamente, pero ya no había espacio para más agua.
Entonces, todo el agua restante ya no fue aprovechada, simplemente se quedó para la textura, para la forma final de lo que es el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, al momento en que nosotros hacemos una prueba de análisis de calidad de esta agua en alimentos, esa es la primera que evaporamos. Si nosotros ponemos un proceso de secado, esa es la que se va. Si nosotros ponemos un proceso de congelado, esa es la que se congela. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros la podemos eliminar muy fácilmente y son las dos grandes variantes de agua que nosotros vamos a tener contenidas dentro de nuestro alimento. Y como les digo, hay muchas clasificaciones de lo que es el agua, que si agua dura, que si esto, que si lo otro, pero para nosotros es importante única y exclusivamente, al menos hablando de los análisis de alimentos y de las transformaciones subsecuentes, el agua libre y el agua ligada. Ya lo demás, sí, al menos les puedo comentar que las personas que somos LSA sí llevamos directamente todo lo que son las características y los cambios y todo para poder tomar decisiones al momento en que vayamos a generar un alimento, pero pues como competencia directamente este curso no es necesario verlo directamente, pues para que no nos hagamos bolas. Ajá. Entonces, bueno, como introducción al agua en alimentos, el agua es el único componente químico de los alimentos que se puede considerar presente en todos ellos. Su ubicuidad en los productos alimenticios es una consecuencia de su carácter indispensable para la vida de lo que son los organismos vivos, de los cuales proceden los alimentos. Suministra el medio físico ambiental para que se puedan desarrollar las reacciones bioquímicas más esenciales, sirve como medio de transporte para nutrientes celulares, sus metabolitos de desecho y facilita el transporte de gases implicados en lo que es la respiración celular, entre otras cosas. Van a decir, bueno, pero pues eso tiene más que ver con cuestiones del cuerpo, pero no. Cuando nosotros estamos hablando de alimentos, tenemos alimentos que respiran, que están en constante movimiento, que van a tener una senescencia, o sea, que van a tener una vida útil que va a ir pasando, alimentos altamente perecederos. Por ejemplo, una fruta, esta fruta está viva, entre comillas. Es un producto que tiene una respiración, una tasa respiratoria con ese transporte de aire que va a irse modificando a través del tiempo y que nosotros vamos a ver cambios en las características del producto. De principio, a lo mejor una fruta que no está madura va a tener una coloración verde, va a tener un sabor astringente, o sea que es un sabor desagradable, va a ser a lo mejor muy ácido, pero con el paso del tiempo, como sigue habiendo un intercambio gaseoso entre el medio ambiente y lo que es la fruta, y la fruta va madurando, entonces nosotros seguimos teniendo una respiración. Es como si estuviera vivo directamente lo que es nuestro producto. Entonces nosotros vamos a ver el cambio. Vemos cambios de coloraciones en los productos, entonces teníamos productos inmaduros en verde y ahora tenemos colores rojos o colores naranjas, aquellos colores que nosotros asociamos con que el producto ya está en buenas condiciones para ser consumido. Si nosotros no lo consumimos y lo dejamos ahí, esta misma tasa respiratoria va a seguir funcionando y el agua nos va a dar esta capacidad. Entonces, el agua nos va a ir disolviendo lo que son cierto tipo de componentes dentro de lo que es este producto, en este caso las frutas o los vegetales. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros vamos a ver que el agua nos va a dar un cambio de factor importante, que nosotros vamos a ver que se vuelve a oscurecer el producto y empieza a perder textura para echarse a perder. O sea, ya lo estamos viendo en las últimas etapas de aquella fruta o verdura y ya está más hacia lo podrido que hacia lo bueno. Entonces, desde este punto de vista, ustedes pueden ver cómo el agua empieza a irse, empieza a perderse directamente en este sistema y la textura ya no es la adecuada. Ya tenemos a lo mejor o un producto muy reseco o un producto que ya no tiene las condiciones que nosotros estamos buscando como un producto ideal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando directamente del agua en alimentos, tiene muchas características que pudiéramos estar platicando y les pudiera platicar toda la tarde referente a eso, de cómo es que va a estar interrelacionándose directamente como ingrediente, como producto, como fase que está haciendo un cambio. Hay agua que nos marca ciertos parámetros en la carne, hay agua que nos marca ciertos parámetros en productos de emulsión, hay mucho tipo de productos que nosotros pudiéramos estar completando directamente con el agua ligada a lo que son nuestros alimentos. El conocimiento de su presencia en los alimentos, tanto naturales como procesados. Denme un segundo.
Ahí está. Es que vi que empezó a parpadear lo que es la lucecita del micrófono y necesitaba conectarlo antes de que nos quedáramos sin señal. Entonces, cuando estábamos hablando, entonces les digo, la presencia de los alimentos tanto naturales como procesados o transformados resulta fundamental para entender las características singulares de los mismos e incluso los principios aplicables de las tecnologías de producción y de conservación. Su cantidad, su forma molecular, su localización dentro del producto alimenticio son factores que afectan de modo significativo a sus características específicas de apariencia, de textura, de color y de todo lo que nosotros estamos viendo y asociando directamente con este tipo de productos. La calidad del agua, evaluada en función de las sustancias químicas que aporta, tiene una influencia trascendental sobre las propiedades de muchos alimentos comerciales, en los cuales toma parte como ingredientes. Sus reacciones químicas y sus interacciones con otras sustancias pueden ser determinantes de cambios que resultan muy significativamente dentro de lo que es la tecnología de la elaboración de lo que son los productos. Así, por ejemplo, ligeras variaciones en el contenido acuoso de un alimento pueden ocasionar importantes modificaciones sobre su textura e incluso sobre su estabilidad o su aceptación. Dentro de, obviamente, ciertos límites, ligeros cambios en la humedad del alimento pueden ser motivo para que sea más aceptable o menos aceptable. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podemos tener, y aquí un ejemplo muy sencillo, nosotros tenemos una jícama. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes conocen este tipo, o tenemos un tubérculo como una papa. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que ese tipo de productos tengan una humedad específica que cuando cortamos lo que es el producto, pues nosotros la estemos viendo. Cuando tenemos variaciones dentro de lo que es la cantidad de agua, nosotros podemos ver que este tipo de alimentos se tienden a secar. Entonces los parten y sí tiene la característica distintiva de lo que fuera una papa o lo que fuera una jícama, pero ya no tiene esa cantidad de agua que pudiéramos estar hablando. Entonces ya no sabe igual, ya no se transforma igual al momento en que nosotros estamos utilizándolas para ciertos productos. Y esto va única y exclusivamente ligado a que no tiene el contenido de agua que nosotros estábamos buscando específicamente en ese tipo de productos. Entonces esa papa ya se ve hasta pasada, se le empiezan a formar cosas como verdecitas que ya sabemos que pues tuviera algún daño específicamente, entonces ya no quedan igual el procesamiento. Ustedes pueden hacer papas a la francesa o pedacitos de jícama cortado y no les va a saber exactamente igual a lo que sea un producto realmente fresco. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son productos que tienen mucha cantidad de agua, que al momento en que nosotros estamos cortando directamente tanto la papa como la jícama, nosotros la podemos apreciar directamente, no es algo que no pase desapercibido, o sea, para nosotros, ahí fácilmente nosotros podemos detectar esto. Entonces, un producto que ya tiene mucho tiempo, ustedes ven que ya no tiene tanta agua directamente cuando ustedes están generando los cortes. Este es un ejemplo muy sencillo de muchos que se pueden estar poniendo directamente en este cuestionamiento. Entonces, el agua toma parte de la composición del alimento y puede estar ampliamente distribuida a través del mismo y actuar como sistema disolvente de una gran cantidad de muestras moleculares, tanto como azúcares, sales, ácidos orgánicos, polisacáridos hidrofílicos o en algunos casos incluso lo que son las proteínas, dando lugar a diversos tipos de sistemas coloidales. Entonces, aquí lo que nosotros vamos viendo es que tenemos que ver cuáles son las interrelaciones de lo que es este producto con cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua con azúcar, nosotros podemos generar, al ponerle un calor, nosotros podemos generar un caramelo. Entonces nosotros ponemos esta agua con azúcar, hacemos la disolución, lo ponemos en una temperatura específica y al momento en que nosotros estamos generando el calentamiento vamos a evaporar lo que es esta agua, vamos a cambiar las características del de lo que es el azúcar y vamos a empezar a obtener caramelo. Esto es cómo se está desarrollando la interacción entre el agua y el azúcar. De una forma muy sencillita ustedes pueden irlo viendo y pueden ir haciendo apreciaciones de cómo es que podemos estar midiendo directamente esta capacidad. Entonces, ¿cómo está distribuida lo que es el agua? Y aquí pues nosotros podemos decir, hay muchas capacidades. Obviamente ya sabemos que va a estar relacionada con diferentes contenidos de acuerdo a los nutrimentos que estén relacionados con ellos. Pero
va a haber muchas tablas y nos van a decir, bueno, yo hice el análisis de esta manera y me sale alrededor de esto. Por eso son rangos que nosotros pudiéramos estar utilizando para ver el contenido de lo que es el agua. En este caso tenemos alimentos como carne, frutas y hortalizas. Y aquí podemos tener algunos tipos de cortes magros, cortes directamente para la venta al por menor, pollo, pescado, lo que es puerco. Aquí nosotros lo podemos estar englobando directamente y ustedes pueden ver que en el pescado tenemos un contenido de agua muchísimo mayor por las propiedades naturales de lo que es la carne. También tenemos lo que son las frutas y son productos altamente perecederos que tienen alrededor de hasta 95% humedad. Aquí tenemos manzanas, melocotones, naranjas, fresas, tomates, peras. Hay un montón de frutas que podemos englobar dentro y los contenidos de agua están más o menos hacia eso, entre 90 y 95% de humedad, la mayor parte de este tipo de productos. Y por el contrario tenemos lo que son hortalizas y aquí vamos viendo que sí tienen una cantidad específica en algunas características. Por ejemplo, las lechugas y los espárragos tienen una mayor cantidad de humedad, pero si lo comparamos con los plátanos, lo que son los aguacates o lo que es una zanahoria o una patata, van a tener menos cantidad directamente de lo que es agua contenida dentro del alimento. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos pues variaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que es las variaciones del agua en un solo factor dentro de lo que es el alimento. Entonces aquí vamos a hablar del agua ligada con la textura. Entonces cuando nosotros estamos hablando de un alimento, y lo voy a poner en contexto, nosotros tenemos varias condiciones que estamos buscando. Dependiendo del tipo de producto, nosotros mentalizamos lo que nosotros necesitamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ustedes visualizan el producto que a ustedes les gustaría probar, ustedes van a tener ciertos parámetros específicos. Por ejemplo, yo tengo la idea de un corte de carne que tiene, no sé, hay muchas personas que les gusta mucho, un corte de carne de res que es, no sé, arrachera. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo en nuestra mente este corte de carne específico, nosotros generamos una serie de factores que estamos asociando con este tipo de carne. Ajá. Entonces nosotros decimos, tiene que tener estas características y tiene que verse así, y una vez que lo cocine tiene que verse de esta manera. Okay. A lo mejor vamos a decir, bueno, no tenemos ese corte de carne, tenemos una manzana. Ustedes agarran la manzana y lo primero que piensan es la jugosidad que tiene al momento en que ustedes la están mordiendo o cuando la están partiendo y están llevando lo que son los pedacitos de manzana a su boca, la jugosidad que va a tener. Entonces, toda esta perspectiva que nosotros vamos a tener directamente de lo que es el alimento al momento de hacer transformaciones está dada directamente por lo que es el agua. La textura va a estar dada directamente por lo que es este nutrimento. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos generar reacciones de sí, está muy chido este alimento, cumple con todas las características, o sea, reacciones positivas, y podemos también tener, no, esto es lo peor del mundo, reacciones negativas, de que, yo compré esta rachera, pero no estaba suave. ¿Por qué? Yo la cociné, hice todo, pero no quedó suave. Entonces, lo que yo estaba buscando en este corte de carne no se cumplió. Yo agarré una manzana y estaba pasada, entonces ya no tenía esa jugosidad que yo estaba buscando. Y todo esto fue dado simplemente por la cantidad de agua que estaba conteniendo. Entonces, con la masticación del alimento escapa un flujo de fase acuosa libre, cuyas variaciones en cantidad y viscosidad conducen a percepciones diversas que marcan los distintos grados de jugosidad. Esto va directamente en las papilas gustativas de lo que es la lengua. Al momento en que nosotros generamos el proceso de masticación, esa agua que está libre, que no está ligada a ningún otro nutrimento, va a entrar en contacto con lo que es nuestra agua y va a llevar lo que son los sabores directos del producto. En este caso, esta manzana, al momento en que nosotros la estamos mordiendo, el agua que no está ligada a nada es lo primero que vamos a empezar a detectar, antes de lo que es directamente la textura. Lo mismo va a pasar con este tipo de cortes de carne. Ustedes al momento de generar y llevarse el bocado de carne a lo que es su boca, lo primero que van a detectar es la cantidad y el flujo de agua que está libre. Entonces, si no existe ese flujo de agua,
pues van a pensar, este producto está seco, no cumple con las características que yo. Y ya no importa todo lo que tenga, que se sabe bien, etcétera, ya no cumple con las características que ustedes están buscando porque pues no tuvo esa jugosidad específica. Hay muchas maneras en que nosotros pudiéramos estar, como les digo, tratando y haciendo ejemplos directamente de lo que es la interrelación de lo que es el agua en el alimento, que de qué nos serviría para nosotros ir tomando decisiones. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una cantidad de agua específica en mi producto y se va a comportar de esta manera. La superficie va a ser pegajosa. Ah, bueno, entonces una cantidad distintiva en agua podemos estar hablando de un caramelo o podemos estar hablando de un nougat, como por ejemplo el relleno del Milky Way o del Snickers. Tienen características similares, va a depender de lo que es el azúcar que nosotros estamos manejando, pero uno podemos tener un caramelo macizo completamente y el otro tiene una pegosidad, una viscosidad que nosotros estamos viendo muy referente. Entonces aquí no más es por darles algunos ejemplos, ya no me voy a extender más directamente en este sentido, porque creo que queda claro más o menos cómo es que nosotros vamos a estar percibiendo directamente ese tipo de cambios cuando nosotros estemos hablando de lo que es nuestro alimento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el análisis? Al momento en que nosotros vamos a estar generando estos cambios, todo se va a ver repercutido directamente en el análisis. Cuando nosotros vamos a generar lo que es un contenido de humedad, estamos hablando de los dos tipos de agua que vamos a estar visualizando. Entonces, aquí lo primero que vamos a hablar es del tipo de agua ligada y subsecuentemente vamos a hablar del tipo de agua que es el agua que está libre. Entonces, existen dudas hasta aquí, sino para pasar directamente a lo que es la información del tipo de agua en alimentos, en este caso el agua ligada. ¿Existen algo de dudas de las características que tiene el producto? ¿Cómo es que es importante dentro de los alimentos, etcétera, etcétera? Pues asumo que no. Ahí contestó Frida. Me quedé pensando, bueno, nadie dijo nada, asumo yo que no. O no me está poniendo atención, pero bueno, no pasa nada. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando, gracias Frida, cuando estamos hablando directamente de lo que son los tipos de agua, lo primero que tenemos que ver es ese tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que es el agua libre y lo que es el agua ligada que nosotros podemos estar teniendo. Tenemos un área, entonces aquella agua que forma parte de las moléculas complejas, de las macromoléculas y no interviene en reacciones químicas y enzimáticas, aquella que no puede ser eliminada por medios físicos, va a ser el agua que va a ser ligada. Esta agua toma una importancia al momento en que nosotros le vamos a evaluar dentro de lo que son los alimentos, porque no la vamos a medir de acuerdo al agua per se, la vamos a medir de acuerdo al nutrimento con el que esté mezclada. Entonces, a la molécula con la que esté ligada directamente es donde nosotros vamos a estar midiendo lo que es la característica del agua ligada. Mientras que al momento de nosotros generar lo que es ¿cómo se llama? La verificación o el análisis directo de lo que es el agua libre, nosotros sí vamos a poder medir el agua per se. No vamos a estar hablando de ningún tipo de componente, ni absolutamente nada que no sea lo que es el agua directamente. Entonces, el agua disponible se encuentra más o menos libre en lo que es el alimento. Es eliminable por métodos físicos y es el medio en el que se producen reacciones enzimáticas y químicas y en el que proliferan lo que son los microorganismos. El agua disponible es la que determina la estabilidad del alimento y dentro de esta agua disponible podemos diferenciar una parte de agua que es fácilmente eliminable por vapor o congelación. Entonces, aquí nosotros podemos ver las características entre un agua libre y un agua ligada por la energía que va a estar manteniendo directamente lo que es este producto. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que es la imagen de la derecha, donde nosotros tenemos el agua atada, entonces las interrelaciones que están, o el agua ligada, las interrelaciones que están generando la molécula o la macromolécula ligada con el agua nos va a dar una energía más fuerte que va a evitar que se desprenda.
El agua libre, al no estar interrelacionando con ninguna macromolécula, esta tiene espacio para moverse y automáticamente salir directamente cuando nosotros estemos utilizando lo que es algún método de conservación directamente en nuestro alimento o método de verificación. Entonces, bueno, vamos a hablar de cada una de ellas como particularidades. Y cuando estamos hablando del agua ligada, nosotros tenemos que pensar en aquella que nos va a estar dando lo que es una nueva terminología que nosotros tenemos que estar visualizando cuando estamos trabajando directamente con los que son los alimentos. Y en este caso, como nosotros no vamos a medir el agua per se, sino el agua interrelacionada con alguna macromolécula, nosotros tenemos que medirla como una capacidad de retención de agua. Entonces no vamos a medir el agua, cómo está en porcentaje de humedad ni nada, sino vamos a medir la capacidad de la retención de la macromolécula de esta agua. Y aquí la capacidad de retención de agua se puede aplicar a cada uno de los tipos de macromoléculas que estén interrelacionando directamente con nuestro producto. Entonces, como les decía, cuando hablamos de agua ligada, no estamos midiendo per se el agua, sino estamos midiendo la posibilidad de esta macromolécula de generar lo que es esta captación de este producto. Entonces aquí parte o dista mucho de lo que nosotros estamos viendo de lo que es el concepto de agua libre. El agua libre es la que nosotros más fácilmente medir, más fácilmente vamos a poder estar, ¿cómo se llama?, definiendo de acuerdo a ciertas capacidades. Entonces aquí, pues más que todo es contenido de información, agua ligada en lo que respecta a los alimentos, y pues ya lo vimos, se usa generalmente para referirse a la tendencia general del agua a asociarse a sustancias hidrófilas, incluyendo el material celular. El grado y tenacidad de la unión del agua o hidratación depende de diferentes factores, en los que se incluye la naturaleza del constituyente no acuoso, la composición salina, el pH y la temperatura. Entonces no solamente se liga porque sí, sino tiene que haber una serie de capacidades o una serie de implementos que vengan ligados o ayuden a que esta agua se pegue a esta molécula específica. Una vez que veamos lo que es la capacidad del agua ligada y que realmente no estamos en posibilidades de medirla, al menos no como molécula, sino como algo que esté asociado a la otra macromolécula, lo que vamos a medir es esta capacidad de la otra macromolécula, lo que sí podemos medir es el agua libre. Y el agua libre va a desarrollarnos una terminología distintiva que se va a ser AW, o va a ser la actividad de agua que va a estar disponible dentro de lo que es el alimento. Y aquí sí vamos a aplicar lo que son ciertas ecuaciones para poder hacer la medición directamente de lo que es el agua libre. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de lo que son características dentro de lo que es el alimento o los análisis funcionales de acuerdo a todo lo que nosotros estamos viendo, hay algunas metodologías que van a ser aplicadas tal cual y algunas metodologías que ya son dadas directamente por algún, ¿cómo se llama?, algún instrumento. Y en este caso, el instrumento que nosotros estamos utilizando, y lo voy a poner rápidamente, es esta máquina. Esta máquina nos va a ayudar a medir lo que es el AW, en este caso el agua que está libre, que nosotros podemos fácilmente disolver, y vamos a ver lo que es la metodología asociada con esta agua. Entonces, para poder sentar el precedente, y ahora sí empezar con las mediciones, realmente ya un análisis tal cual, nosotros tuvimos que primero depreciar el agua ligada. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo agua, estamos midiendo cualquier otra cosa menos agua y la capacidad que tiene para retenerla esa cosa que nosotros estamos midiendo. Ahora sí, cuando nosotros estamos viendo directamente el agua y sus condiciones, lo que vamos a primero evaluar es el agua libre. Cuando hablemos del concepto de humedad en alimentos, ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta los dos tipos de agua, tanto el agua ligada como el agua libre, y nos van a dar diferentes resultados con diferentes aplicaciones hacia la industria de los alimentos. Entonces, no solamente es hacer aplicaciones de técnicas, sino saber interpretar directamente lo que son los resultados. Entonces, para evaluar el agua libre, se establece un parámetro denominado actividad del agua, o AW, que es una medida de la cantidad de agua disponible de lo que es el alimento. La AW se determina a partir de un cociente entre las presiones de vapor de agua de la atmósfera, que va a estar en contacto con el alimento, que va a ser PW, y la presión de vapor de agua pura, que va a ser P, el superíndice 0 y W. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo vamos a ver como agua pura con el superíndice. Entonces, el valor va a ser dado entre 0 y 1.
Y este es un parámetro adimensional, o sea que no va a tener unidades. Nosotros vamos a medir AW, pero no vamos a decir, tiene 0% de, no, aquí nada más vamos a tener el AW de este producto va a ser 0.542 y ese va a ser el AW que nosotros estamos obteniendo. El AW de este producto va a ser 1 o 0.989 y así cada uno de ellos. No es un parámetro que lo podamos asignar a una unidad. ¿Por qué? Porque se va a medir de acuerdo al rocío que se está generando directamente de lo que es esta agua. Ojo, no me voy a adelantar. Ahorita vamos a ver a detalle el funcionamiento de lo que es la maquinaria, pero sí para que vean cómo es la función. Si ustedes se van a literatura y buscan directamente lo que es AW, les van a salir una serie de ecuaciones, bueno, ni siquiera se pueden llamar ecuaciones, sino unas pequeñas tablitas, porque ni siquiera es demasiado fuerte lo que nosotros vamos a hacer de matemáticas, al menos en esta técnica, donde nosotros podemos visualizar que la fórmula que estamos utilizando para la obtención de la W puede variar de acuerdo al, ¿cómo se llama?, al autor, pero no varía en cuestiones de que se tiene que medir vapor de agua versus vapor del agua pura. Eso sí es adecuado, sino en la forma como ellos lo interpretan. Algunos le ponen una F, algunos le ponen algún tipo de ¿cómo se llama?, A, o le ponen otro tipo de numerología específica. No está relacionado con nada, son los mismos parámetros que nosotros estamos buscando, pero sí varía y es distintiva entre diferentes autores. Yo he leído 6 o 7 libros referentes para poder explicar lo que es el agua libre y todos manejan una terminología distinta, entonces elegí la que era menos confusa. Entonces, desde este punto de vista, este autor puso, ambos son los mismos parámetros, nada más que el día de mañana, si ustedes buscan esta información, les va a salir a lo mejor diferente lo que es la pequeña ecuacioncita. Y en este caso, esta es la ecuacioncita que les digo. Entonces, AW es igual a el vapor de agua que está contenido en lo que es la atmósfera cerca de lo que es el alimento y entre lo que es el vapor del agua del producto puro. Entonces aquí cuando estamos hablando de la pureza del agua es que no tiene ningún soluto completamente disuelto. Entonces el agua pura tiene una AW de 1, que es el valor máximo, y los alimentos y bebidas tienen AWs menores a 1. La actividad de agua va a estar relacionada con la humedad relativa del aire, que está en contacto con el alimento a una temperatura determinada. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que como nuestro alimento está interrelacionando con lo que es la humedad relativa del producto, podemos tener un AW inicial de cierta cantidad, pero tenemos una humedad relativa de 80%, entonces se sigue habiendo un intercambio directamente de humedad. Entonces, ya sea que vaya perdiendo o vaya ganando directamente nuestro producto. Por ejemplo, tenemos una galleta salada y ustedes saben que las galletas saladas son muy duras. Entonces, son secas, son duras. Nosotros vamos a generar lo que es la medición del AW y vamos a tener un AW específico para esa galleta salada. Una vez que le dejamos en el medio, va a estar interrelacionando con la atmósfera. Entonces, en la atmósfera nosotros tenemos 70% de humedad. Ustedes la dejan en esa atmósfera un día o 2 días y ¿qué les va a pasar? Esta galleta se va a humedecer. Entonces, va a estar captando todo lo que es el agua de lo que es el entorno. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado al momento de hacer la verificación de ese tipo de productos, de no generar que nuestra mezcla tenga más agua libre de la que debería de tener. Y esto se maneja por el buen almacenamiento de lo que son nuestras muestras al momento en que nosotros estamos haciendo la transformación. Entonces, ahí nada más es cuestión de evitar que tenga contacto directo con la humedad relativa del ambiente. Si nosotros hubiéramos mantenido esta galleta salada en una condición cerrada, bien almacenada, sellada, no le hubiera pasado nada. Más sin embargo, aquí pues la dejamos a la intemperie en un 70% de humedad relativa, pues se humedeció. Entonces ahí nada más para que tengan esa idea. Y esto pasa en todos los alimentos que están en contacto directo con la humedad relativa de lo que es el medio. Entonces, en un principio, cuanto mayor es el valor de AW en alimento, mayor es su inestabilidad, pero también hay que tener en cuenta otras condiciones que afectan a la estabilidad del alimento como el pH, la temperatura, el oxígeno, etc.
Entonces aquí nosotros podemos tener el agua no disponible va a tener una AW entre 0 y 0.25, el agua menos disponible va a estar en AW de 0.25 a 0.8 y el agua muy disponible va a tener una AW entre 0.8 y 1. ¿Por qué? Porque esa agua muy disponible no va a estar relacionada con ningún macronutriente, por eso era necesario que entendiéramos esta parte anterior donde veíamos el agua libre y el agua ligada, no está relacionada con nada, no hay un macronutriente que lo esté aceptando, una macromolécula que lo esté deteniendo. Entonces se le puede relacionar como que es agua pura, porque no está, ¿cómo se llama?, ligada con absolutamente nada. Entonces ahí también nos pone que no es eliminable por congelación, y que es eliminable ya sea por congelación o por evaporación. Entonces si ponemos un proceso de secado, fácilmente la perdemos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es el AW de nuestros productos y como les decía, no tiene unidades, simplemente se expresa así tal cual. Tenemos frutas frescas y enlatadas, verduras, jugos, huevos, carnes, queso, pan, mermeladas, frutas secas, miel, huevo en polvo, galletas, cereales, azúcar. Ojo, aquí nada más estamos hablando del contenido de agua que se puede eliminar fácilmente. Ellos tienen un contenido de humedad que es el agua ligada y el agua, ¿cómo se llama?, no ligada. Y lo que nosotros estamos expresando aquí como actividad de agua es el agua no ligada. Ajá. Ahí nosotros tendríamos que ver qué tanta proporción del resto del agua está atrapada con esas macromoléculas que están ¿cómo se llama?, en relación. Entonces ahí nada más para que ustedes se puedan dar una idea de lo que es el concepto de humedad y cómo es que se va desglosando directamente. Entonces podemos ver 0.97, 0.95, 0.73 en algunas frutas secas, 0.10 en el azúcar. Ahí ya no tenemos casi nada de agua para estar jugando directamente. Es un producto que su agua contenida directamente en el alimento va a estar ligada a algo más. Entonces tenemos una poca actividad directamente de lo que es este producto. Entonces, bueno, como ya hemos indicado, la vida útil de los alimentos está directamente relacionada con su valor de AW. Entonces va a haber ciertos factores que se van a ir desarrollando en ciertos valores de AW que tengamos, porque es el agua que va a estar libre y que puede ayudarnos a promover estos factores que se den. Entonces, por ejemplo, podemos tener pardeamiento no enzimático, podemos tener peroxidación de lo que son los lípidos, hidrólisis no enzimática, actividades enzimáticas que no necesitamos, que nos van a favorecer a lo que es colores indeseables, también actividades enzimáticas deseables que nos van a favorecer y van a dar colores deseables. También podemos tener en valores de AW de 0.7 una proliferación de hongos, en de 0.8 proliferación de levaduras. A raíz del 0.9 nosotros tenemos un crecimiento bacteriano bastante elevado. O sea, ya estamos hablando de que es un producto que se puede contaminar con mucha facilidad porque es un producto que tiene mucha agua y tiene muchas características para que los microorganismos se vayan desarrollando. Esto es nada más para que se den un ejemplo y también está representado en una gráfica de cómo nosotros estaríamos viendo lo que es la actividad de agua y las variaciones que pudiera estar teniendo y cómo se pudieran estar comportando a través de lo que son las variaciones de lo que es la actividad de agua. Ustedes pueden ver ahí que van cayendo las reacciones de pardeamiento, acercándonos más hacia la actividad de agua de 1. Algunas simplemente no necesitan llegar a actividad de agua, por ejemplo, la actividad enzimática, ustedes van viendo que va alrededor de 0.7 y ya de ahí ya no necesita pasar, ya 0.8, 0.9, 0.10 no nos afecta directamente. Ustedes pueden ver que de 0.75 para abajo los mohos no nos van a crecer tan fácilmente, ni las levaduras, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ir interpretando lo que es la tablita de muchas maneras posibles. Entonces, bueno, una vez que ya vimos todo lo que es estas características de la AW, pues ¿qué sigue? Pues la medición. Entonces aquí, ¿cómo es que lo vamos a medir? Nosotros podemos hacer interpretaciones de diferentes maneras y hay muchas técnicas basadas en la medición de la AW. Aquí nosotros podemos ver lo que es basados en psicometrías, en higrometrías, en ¿cómo se llama? Higrometrías eléctricas, hidrometrías gravimétricas, conductividad térmica, índice de refracción, mediciones de presión, mediciones de volumen, constantes dieléctricas, etc. Pero el más utilizado en el mercado va a ser el higrómetro
de punto de rocío. Entonces este higrómetro nos va a dar las características específicas ¿cómo se llama?, de medición cuando nosotros estamos aplicando lo que es específicamente la medición de la W. Este higrómetro simplemente nos va a medir el punto de rocío directamente de lo que es la temperatura. Entonces aquí lo que nosotros generamos, ustedes han visto el punto de rocío, no sé, es algo muy natural. Cuando nosotros estamos hablando del punto de rocío a nivel ambiente, ustedes pueden ver que, ¿cómo se llama? Hay una palabra en México, pero no es muy común en todas partes del mundo, que se le dice el sereno, que cuando está amaneciendo directamente como que hay mucha carga de humedad en lo que es las nubes, etcétera, y se empieza como que a crear una capita de agua que se queda en algunas partes a nivel, ¿cómo se llama?, a nivel visual. O sea, ustedes la pueden ver, esta capita de agua, cuando hay mucha humedad, en los carros, en las ventanas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver esos puntos de rocío donde está a punto ¿cómo se llama? De llover, pero nada más lo vemos como pequeñas gotitas que se van generando aquí y allá, pero no está cayendo agua, sino simplemente es el ambiente que tiene mucha humedad y pues lo está dejando directamente en ciertas superficies. De esa misma manera es que nosotros vamos a estar haciendo esta medición. Aquí nosotros vamos a medir el punto de rocío de lo que es nuestro alimento. Ahorita les voy a dejar lo que es un video directamente, porque si se los pongo yo directamente en lo que es la clase, muy probablemente no lo alcancen a escuchar. Entonces les voy a dejar el link en lo que es la parte del chat para que ustedes lo puedan visualizar con calma. Sí les encargo que lo vean porque nos da una idea de cómo es que funciona directamente lo que es esta maquinaria, y ahí las personas lo van haciendo de una manera muy detallada y pues les dicen qué se tiene que hacer y qué no. Entonces el punto de rocío es la temperatura a la que una muestra, en este caso el alimento que nosotros vamos a estar mencionando, a una presión constante, alcanza la saturación del vapor de agua. A esta temperatura de saturación, el enfriamiento adicional se traduce en la condensación de agua en un espejo que tiene lo que es el higrómetro. Entonces, si nosotros estamos hablando directamente de este aparatito, esto donde tiene esta parte metálica, este ganchito metálico, es aquel que se va a abrir, es una compuerta. Entonces, en la parte de arriba tiene un espejo que nos va a estar ayudando a generar la medición. Entonces, automáticamente cuando vean el video les van a explicar directamente lo que es este espejo y para qué funciona, y ustedes lo van a poder ver a detalle directamente lo que es el aparatito. Pero pues, si nosotros lo abrimos directamente esta compuerta, nosotros podemos poner una cápsula que va a tener lo que es nuestro alimento, y en la parte de arriba es donde está este espejo. Entonces, nosotros vamos a medir o se va a detectar lo que es este rocío que se está generando mediante un mecanismo optoelectrónico. Entonces, la temperatura del espejo está controlada electrónicamente para mantener un equilibrio dinámico entre la evaporación y la condensación en el espejo, manteniendo la medición cerca de la temperatura del punto de rocío. Estos dispositivos necesitan una limpieza frecuente y una calibración periódica para alcanzar unos buenos niveles de precisión. Entonces, aquí les voy a dejar, denme un segundo. Voy a abrir esto. Ese es el video directamente de la determinación. Lo podríamos verificar, pero no lo podrían escuchar. Entonces nada más lo podemos compartir un segundo. Vamos a ver si lo podemos compartir. A ver. Compartir ventana, pestaña, compartir. Ahí ustedes pueden ver directamente lo que es la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces ahí básicamente lo que les van a mostrar, y el video que ustedes van a ver ya con sonido y todo, este es el aparato directamente abierto. Entonces aquí en la parte de arriba, esta pequeña incisión que está en medio es el espejo que nosotros estamos hablando, donde se está generando lo que es la medición. Y en esta parte de abajo lo que ustedes van a poner es una capsulita donde van a ir directamente acomodando lo que es la mezcla. Hay que evitar que toda esta área se llene de lo que es el alimento, porque podría empañar directamente lo que es el espejo y generar mediciones incorrectas al momento en que nosotros estuviéramos trabajando con él. Entonces vamos a avanzar un poquito.
Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Ustedes lo pueden ver a detalle directamente. Entonces, esta capsulita, y nada más lo estoy haciendo así para que ustedes vean algunos highlights que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta capsulita tuvo que haber estado en el horno para que no tenga humedad que le pueda afectar directamente el producto. En este caso, ellos van a medir lo que es miel. Entonces, esta capsulita van a llenar en una capita muy ligera de lo que es el producto y van a generar, haz cuenta que simplemente cerrando lo que es el equipo va a generar directamente esta condición donde nosotros vamos a generar la condensación y la evaporación del producto. En este caso estamos midiendo esa agua que no está unida a absolutamente nada y que se va a estar revisando por este espejo que está en la parte de encima de lo que es nuestra mezcla. Una vez que ya tenemos toda lo que es la medición, nos va a aparecer lo que es el valor en el display con la temperatura en grados centígrados en que se estuvo manejando directamente lo que es la metodología. Y como les digo, ahí en el chat va a estar directamente lo que es el video para que lo puedan visualizar de una manera más directa y que lo puedan tener con todo y el sonido y todo. Y ahí ustedes pueden ver lo que es el valor final y lo que es la temperatura en que se estuvo manejando directamente el equipo. Esta medición nos va a estar diciendo cómo se va a comportar nuestro alimento y qué propiedades tendríamos que hacer para una conservación. Y me voy a regresar, voy a detener lo que es compartir la pantalla. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos lo que es esa medición, nosotros podemos tomar decisiones de cómo es que vamos a estar tratando nuestro alimento, si necesitamos hacer una conservación, si necesitamos hacer algún ajuste, ponerle algún ingrediente, etcétera, etcétera, para ir modificando cierta característica al momento de estar platicando directamente de lo que es el alimento. Entonces, una vez que ya hemos visto lo que es el concepto de agua ligada y de agua libre, lo que seguiría es ver el concepto de humedad y subsecuentemente, aquí no nos queda gran cosa de lo que es esta explicación, subsecuentemente ver lo que son los análisis. Entonces, para nosotros medir directamente lo que es la humedad, tenemos que hacer lo que es la representación gráfica de lo que es el agua libre y el agua ligada y verlo directamente en una metodología. Los científicos dijeron, bueno, pues sí, yo voy a saber cuánta agua libre tenemos, pero nunca voy a estar completamente segura de cuánta agua ligada vayamos a estar teniendo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que generar una metodología que nos mida directamente lo que es la capacidad de ambas aguas. Entonces el concepto de humedad nos va a aplicar a toda esta parte. Vamos a aplicar a lo mejor un método de congelación, un método de vacío, un método de deshidratación, o la aplicación de calor, etcétera, para poder lograr medir toda esta característica que estamos viendo en el agua libre y en el agua ligada. Y aquí hay algunos ejemplos para la determinación que vamos a ir platicando poco a poco en lo que son las siguientes clases, donde nosotros vamos a ver ya ahora sí la metodología y vamos a ver directamente los instrumentos de medición, etcétera, etcétera. Entonces, iba a comentar, una vez que hemos revisado esta información, ¿existen dudas? Y si no existen dudas, pongan su presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia. Gracias, Evelyn.